Me presento, soy Eduardo Lastra, soy miembro y director del grupo VLC Global y estoy coordinando la realización de este evento. En mi nombre y el del grupo quisiera expresar nuestro agradecimiento por su participación en esta convocatoria, especialmente a los expositores de este primer webinar. Hemos invitado en esta ocasión a empresas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Honduras, y la mayoría de ellas nos han comprometido su presencia. Primeramente, nosotros proyectaremos un breve video institucional del grupo VLC Global y de ESG Utilities, de manera de que puedan ver un resumen de nuestras actividades para luego ingresar ya en la presentación del webinar para el cual los convocamos y de los disertantes de este primer evento para empresas administradoras del mercado eléctrico de Latinoamérica. Proyectamos entonces ahora el video. Estamos hace más de 35 años en el mercado energético. Somos expertos altamente capacitados en tecnología. Desarrollamos soluciones optimizando los recursos de cada uno de nuestros clientes. Hacemos que la energía evolucione con tecnología inteligente para construir un futuro más sustentable. Apostamos a la optimización de la energía, cuidando los recursos renovables. Monitorizamos datos en tiempo real, controlando y optimizando procesos. Utilizamos conocimiento experto para gestionar la distribución de información. Brindamos soluciones utilizando tecnologías de vanguardia. Innovamos, dando un paso hacia el futuro. Estamos hace más de 20 años desarrollando e implementando soluciones de telemetría en medidores inteligentes de energía, destinadas a la adquisición, gestión automática y masiva de datos, con el objetivo de brindar soluciones que impulsen a las utilities. Optimum SM es la plataforma web que les permite a las distribuidoras de energía llevar adelante la gestión de redes inteligentes, garantizando su monitoreo en tiempo real, manejando grandes volúmenes de datos, logrando una facturación precisa e inmediata. Cuenta con la flexibilidad suficiente para incorporarse a los sistemas de medición vigentes. Con más de 300 proyectos realizados, más de 100 clientes y más de 50.000 lecturas diarias. Promovemos el uso racional de las fuentes de energía y el consumo. Bueno, esperamos que este video les haya dado un panorama del posicionamiento de nuestro grupo en el mercado energético. Y ahora sí, como expresamos en nuestra primera comunicación de invitación a este webinar, el mismo fue organizado con la intención de que las compañías administradoras del mercado eléctrico de países de la región compartan experiencia sobre aquellos temas que consideran de su interés. Iniciaremos ahora esta serie de reuniones con la colaboración de representantes de CAMESA, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista argentino, y de UTE, que es la Administración Nacional de Usinas y Transformaciones Eléctricas de la República del Uruguay, que expondrán sobre la primera charla, medición de energía y gestión de datos en puntos de intercambio, frontera y grandes consumos, y en la segunda parte, el rol de las empresas eléctricas a partir de contar con la información en función de los avances tecnológicos actuales. En primer lugar, y en representación de CAMESA, el ingeniero Federico Berardossi, a quien vuelvo a agradecer su presencia, expondrá sobre sistemas de medición comercial, recolección y gestión de datos. Federico
Es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Es actualmente coordinador del área de mediciones comerciales de Camesa y tiene a su cargo el sistema de medición comercial de energía del mercado mayorista eléctrico argentino. Tiene una trayectoria de casi 20 años en Camesa, fundamentalmente dedicados a temas de mediciones, regulación y gestión de datos. Participó del proyecto de piloto de redes inteligentes con la inclusión de generación renovable distribuida en la ciudad de Armstrong de nuestro país, en la República Argentina, y participó posteriormente de su comisión técnica evaluadora. Dictó varios seminarios en temas de mediciones y de redes inteligentes. Doy a Federico ahora el pase para que pueda comenzar con su exposición y recomendamos a los participantes que si tienen alguna pregunta que les surja de la exposición de Federico, la vayan incorporando al chat de manera de organizar las respuestas que haremos al final de las dos charlas. Federico, si querés tomas el control. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y por la invitación, tanto a vos personalmente como al grupo LC. Voy empezando a compartir la presentación. Me dicen si se ve. Bien. Bueno. Nuevamente, buen día a todos los presentes. Como dijo Eduardo, soy Federico. Trabajo en Camesa en el área de medición comercial. La idea de la charla es contarles un poquito lo que hacemos en Argentina, puntualmente en Camesa, en cuanto a las mediciones comerciales que utilizamos para controlar y facturar el mercado eléctrico argentino. Un poquito ese es el temario que vamos a repasar, pero fundamentalmente haciendo foco en la cuestión de la recolección de las mediciones y su control de datos para posterior utilización. Como dijo Eduardo, a disposición para intercambiar y hacer todas las preguntas que sean necesarias. Un poco la idea es que sea de provecho en todo sentido. Para arrancar y un poco para nivelar, también sobre todo para aquellos que son de otro país, para que entiendan cómo funcionamos en la Argentina en cuanto al mercado mayorista. Estamos hablando de un sector desregulado, en un mercado eléctrico que se compone de 5 agentes o de 5 partes, ¿no? Y que cada una está representada en el directorio de Camesa. Por un lado, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía, que es quien preside el directorio de la empresa. Y después los 4 actores o agentes, como decimos aquí, que son los partícipes del mercado, digamos los tradicionales, generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios. Camesa es una empresa, una sociedad anónima sin fines de lucro, compuesta por estos 5 accionistas, como bien dice ahí. En Camesa nos encargamos del despacho técnico y económico del Sistema Argentino de Interconexión. Hacemos todo lo que es la tarea de despacho, provisión y la posterior administración de ese mercado eléctrico. Un poco las tareas fundamentales para que todo funcione abarcan tanto desde la planificación a largo y mediano plazo, con las áreas de programación estacional, prospectiva, estudios eléctricos. Luego, la programación diaria, digamos, una planificación de corto plazo y su operación en tiempo real del sistema eléctrico. Desde Camesa se opera el sistema no a través de apertura de interruptores o despacho directo de generadores, sino todo a través de órdenes hacia los agentes transportistas y generadores encargados de las instalaciones. Vale aclarar, también para diferenciar con otros mercados, que Camesa no es dueño de ninguna instalación física eléctrica, de ningún generador, de ninguna estación transformadora. Y bueno, entonces, como decía, acá hacemos la operación en tiempo real del sistema y todo lo que es posterior, que tiene que ver con la transacción económica, la administración del mercado, la facturación de las compras y las liquidaciones de venta y todo el proceso de cobro y pagos según corresponda a cada agente.
Puntualmente, el objetivo de la charla es contarles sobre el sistema de medición comercial, SMEC, como lo llamamos aquí, que es donde me desempeño hace ya unos cuantos años, como dijo Eduardo. La función básica del SMEC es medir todos los intercambios de energía eléctrica que existan entre dos agentes diferentes a nivel de mercado mayorista. Es decir, en cada punto de la red eléctrica donde haya una vinculación entre dos agentes distintos, un generador y un transportista, un gran usuario y un distribuidor, como sea, hay que poner un punto de medición comercial. Nosotros en Camesa nos encargamos de supervisar todas las instalaciones, de todo lo que es la adquisición de las mediciones, el control de los datos y su auditoría completa. La utilización de estos datos fundamentalmente tiene un destino comercial, o sea, no son datos de utilización operativa, para eso tenemos otros sistemas de medición, como el sistema de operación en tiempo real. El SMEC tiene una función de brindar datos a toda la parte transaccional y económica del mercado mayorista. Y bueno, el uso último, digamos, es la emisión de la facturación. Como decía, en cada punto de interconexión tenemos un punto de medición comercial. Básicamente no vamos a entrar en detalle de cómo se compone un punto de SMEC. Estamos hablando de transformadores de medida, de medidores, de equipos de comunicación, cada uno con una regulación muy estricta en cuanto a qué se puede utilizar y qué no. No va a ser objeto de esta charla, pero después le voy a decir dónde está toda esa información, como para que si alguno tiene interés pueda ver cuáles son las exigencias técnicas del equipamiento. Contamos a la fecha con unos 2.500 puntos de medición, compuestos por más de 3.300 medidores. Hay más medidores que puntos de medición, porque en algunos puntos de medición se exigen 2 medidores. Y en ese gráfico se muestra la distribución por tipo de agente. Como decía, Camesa no es dueño de ningún tipo de equipamiento. Los equipamientos, todo el equipamiento físico está en responsabilidad y en propiedad de los agentes, y cada uno tiene una responsabilidad distinta según su función, cosa que vamos a ver a continuación. Dentro del área de medición comercial nos basamos y trabajamos siguiendo 3 pilares, que son los objetivos de gestión, sobre los cuales nos desarrollamos y los cuales nos permiten trabajar con una mirada de mejora continua. Esos pilares tienen que ver con trabajar siempre para obtener la mayor cantidad posible de mediciones, que las mismas estén en tiempo y que las mismas sean con la calidad suficiente y exigida. Esto es una mirada que tenemos desde nuestros objetivos de calidad, con vistas, como decía, siempre a trabajar en la mejora continua de los procesos. El sector se estructura en base a un flujo de procesos, o de subprocesos, mejor dicho, que tienen que ver con 3 niveles. Por un lado, las instalaciones físicas de medición, por otro los datos, y después un nivel de procesos, digamos, de apoyo o procesos satélites que colaboran con el fin último. En la línea de arriba podemos ver los procesos que tienen que ver con las instalaciones. Nosotros, como decía, somos responsables si bien no somos los dueños, pero sí somos los responsables de que las instalaciones en campo cumplan con la regulación. Para eso tenemos que revisar toda la ingeniería de los puntos de medición, tenemos que auditar los puntos de medición, tenemos todo un proceso de auditoría que lo vamos a ver muy brevemente, pero lo vamos a contar, y un proceso interno de cómo controlamos esas auditorías, porque esas auditorías están tercerizadas en empresas especializadas en medición. Entonces, desde Camesa nos encargamos de llevar adelante todo el proceso y controlar. Por otro lado, el producto final del sistema de medición comercial son, como decía, los datos de energías intercambiadas en los puntos de interconexión del mercado mayorista. Entonces tenemos un proceso que es el fundamental, que tiene que ver con la adquisición de esas mediciones desde los medidores que están instalados en todo el país, el control de esas mediciones para asegurar que los mismos son datos fidedignos, y brindamos esos datos a los que llamamos procesos usuarios, que son otras áreas de la compañía que se encargan de utilizar esos datos para emitir partes informativos, estadísticas,
la facturación, los cobros y los pagos, como decía. Estos procesos obviamente tienen interrelación entre sí y fundamentalmente también tienen interrelación con nuestros clientes internos, que son los usuarios de los datos, un poco para que vean cómo vamos a desarrollar la charla en los slides siguientes, porque tiene que ver con cada uno de este flujo de procesos. Yendo puntualmente a las instalaciones, como decía, no vamos a entrar en detalle de cómo se compone un nodo de medición comercial. Estamos hablando, como decía, de transformadores, medidores y sistemas de comunicación, pero básicamente es importante decirles que según el tipo de agente responsable en el mercado mayorista, es donde vamos a tener instalados los medidores SMEC, los puntos de medición SMEC. Los generadores del mercado son responsables de instalar sus propios sistemas de medición comercial, de manera tal de poder medir y cuantificar la energía producida independientemente de la tecnología en cada una de las máquinas habilitadas para generar el mercado. Los grandes usuarios, por otro lado, también son responsables de instalar el SMEC en sus plantas, digamos. Estamos hablando de consumos industriales grandes. En la Argentina, para participar del mercado mayorista, un gran usuario tiene que tener una demanda superior al mega de potencia. Y obviamente, como al ser un mercado desregulado, tiene la libertad de elegir si quiere comprar en el mercado mayorista una determinada industria, tiene la libertad de elegir eso, o puede quedarse bajo el distribuidor y comprar a nivel minorista. Por eso a veces las cantidades de usuarios, de grandes usuarios, no es muy representativa del sector industrial de un país, particularmente del argentino, porque, como decía, puede haber grandes industrias que han elegido, dentro de la libertad que tuvieron, de comprarles a la distribuidora y quedarse en un mercado minorista. Estamos hablando, para que tengan presente, GUMAS, grande usuario mayor, en el país hay alrededor de 500, más o menos. Luego, los transportistas son responsables también de medir todas las interconexiones de la red de transporte aguas abajo hacia la distribución o hacia transportistas troncales de menor nivel. Siempre el transportista de mayor nivel o mayor tensión es el responsable en la interconexión de tener el SMEC. Y los distribuidores generalmente se conectan al transporte, entonces la responsabilidad del SMEC es de los transportistas. Solamente tienen los distribuidores responsabilidad sobre equipos de medición comercial cuando hay interconexión directa entre dos distribuidores. El caso típico es en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, que hay dos distribuidores grandes, Edenor y Edesur, que tienen muchas interconexiones entre ellos y ahí hay muchos puntos de medición comercial. Para controlar todas estas instalaciones, somos responsables en Camesa de asegurar que todo el equipamiento que se utiliza está certificado y cumple con la normativa. Por eso nuestro sector en la compañía se encarga de revisar todas las instalaciones y de revisar toda la documentación de ingeniería bajo lo que llamamos proyectos SMEC, que es básicamente toda la información técnica que compone y que detalla cómo está construido y cómo está compuesto el sistema de medición comercial de cada uno de los agentes, de cada uno de esos 2.500 puntos que hablaba. Esto nos requiere mucho esfuerzo. Como ven ahí, más o menos recibimos alrededor de 250 proyectos al año, ya sea por instalaciones nuevas o por cambio en instalaciones existentes. Y toda esa documentación la revisamos y la aprobamos en Camesa. Básicamente el proyecto, como decía, nos permite posicionarnos en cuanto a la documentación para saber cómo está compuesto un punto de medición. Se compone de formularios, de planos y de protocolos de ensayo de equipamientos para conocer que cada agente está instalando equipos y de manera de cumplir con la normativa vigente, ¿no? No solo los equipos están regulados, o sea, no solo la clase de los transformadores, por ejemplo, sino también características del cableado, cómo tienen que ser las comunicaciones, cómo tienen que ser los gabinetes, o sea, es bastante estricto en cuanto a la exigencia de cómo se tiene que instalar un punto de medición comercial. Otra pata muy importante para asegurarnos de que cada instalación cumple con la regulación es
una vez que aprobamos la documentación de las instalaciones, auditarlas. Para eso Camesa tiene estructurado un esquema de auditorías en 3 niveles que nos permite cubrir todo el país. Esos 3 niveles se componen de un nivel de auditoría que llamamos tareas complementarias, que son todas aquellas auditorías que se hacen sobre nuevos puntos de medición para habilitarlos comercialmente, o sobre aquellos puntos que ya estando habilitados sufren algún cambio, un cambio de equipamiento, un cambio de medidor, una intervención por mantenimiento. Entonces siempre va un auditor de Camesa a verificar que las instalaciones estén acordes a la normativa, a precintar todo, a controlar. Después tenemos otro nivel de auditoría que se llama calidad de medición, que es una auditoría que hacemos por muestreo, al azar, aleatoriamente, con una grilla estadística, buscando cubrir el 10% de los puntos de medición habilitados por año. En esas auditorías mandamos otras empresas auditoras a aquellos puntos de medición que ya estando habilitados tienen la obligación de seguir manteniendo los estándares de calidad, y el objetivo de la auditoría es verificar que todo siga funcionando conforme a cómo fue habilitado en su momento. Esos 2 niveles de auditoría se dividen en el país en 2, en zona norte y zona sur, en un muestreo más o menos equilibrado de cantidades, y tienen un auditor encima en el 3er nivel, que es el auditor general, que digamos es una especie de auditor de auditores. No está puesto para controlar las instalaciones, sino para controlar el accionar de los auditores, que sea conforme a los procedimientos regulados, y que toda la auditoría cumpla con los procesos y los pasos pertinentes. Tampoco es el objetivo de la charla, pero para que tengan una idea, en cada auditoría se calibran los medidores con patrones certificados, se verifican los transformadores de medición, se controlan las caídas de tensión, las cargas de los circuitos amperométricos y voltimétricos, la programación de los medidores, todo el precintado de la cadena de medición, inspecciones generales, inspecciones de planos. Es bastante exhaustivo, y eso nos permite haber hecho, por ejemplo, en lo que va de este 2023, unas 1.400 auditorías en todos los niveles, entre habilitaciones comerciales, calidad de medición, trabajos generales de precintado. Bueno, un poco ahí está la distribución. Pero bueno, para que tengan una idea, que pusimos auditores en el campo 1.400 veces más o menos. Eso nos requiere mucho esfuerzo, un plantel muy, muy amplio de auditores, de unos más o menos 20 profesionales dispuestos para esta tarea, para viajar por todo el país, que es bastante extenso. Y bueno, es una tarea de las más importantes que hacemos. El detalle de la auditoría sería objeto de otra charla, pero bueno, esto es para que tengan un pantallazo. Ahora sí, un poco entrando en lo que era el corazón de lo que habíamos planteado con Eduardo para la charla, que es cómo accedemos a los datos propiamente dicho que tenemos en los medidores, cómo los controlamos y cómo los usamos. En Camesa tenemos un esquema de recolección de datos descentralizado. Digamos, la recolección de las mediciones no la hacemos desde Camesa, si bien tenemos un centro recolector en Camesa. La adquisición primaria de los datos se hace regionalmente en 10 centros recolectores que están distribuidos por todo el país. Ahí en el mapita se ve más o menos la distribución. Cada centro recolector tiene la responsabilidad de leer todos los medidores SMEC de su región eléctrica, digamos. Y esto está pensado así porque gran parte de los medios de comunicación que se utilizan para llegar hasta los medidores son medios de comunicación privados del sector de transporte de energía eléctrica. Es decir, no son redes de comunicación abiertas a las cuales se pueda acceder desde cualquier lado. Entonces, necesariamente los centros recolectores están instalados en las instalaciones de los transportistas para tener acceso a esos medios de comunicación privados. Cada centro recolector es exactamente igual, es provisto íntegramente por Camesa, tanto en software como en hardware. Acá estamos viendo un esquema simplificado de cómo opera el sistema con un centro recolector. Los otros 10 son iguales, armados en estrella.
Del lado izquierdo tenemos las instalaciones de los agentes, generadores, transportistas, grandes usuarios, todos, digamos, con sus propios medidores y con la tecnología de comunicación que cada agente pone a disposición en el marco de lo que están obligados por procedimiento. Desde el centro recolector tenemos un sistema de software y hardware, como decía, provisto por Camesa, todo exactamente igual y normalizado. Y se llega por los medios de comunicación disponibles a cada medidor para leer una vez al día, al menos una vez al día, en automatismos de lectura que están preestablecidos en el centro recolector, para poder acceder a la base de datos de cada medidor y descargar las mediciones desde la última lectura exitosa, que puede ser la del día anterior, la de 12 horas anterior y así. Nosotros en Camesa, en el sector SMEC, utilizamos de los medidores el perfil de carga cada 15 minutos. Toda lo que es la administración y la facturación del sistema eléctrico argentino se hace con datos de energía cada 15 minutos. Bajamos energías activas, reactivas y los perfiles de tensión. Dentro del centro recolector corre un software multiprotocolo que tiene embebido todos los protocolos de todos los medidores homologados en el sistema argentino. O sea, utilizamos un solo software, no utilizamos los software propietarios de los medidores. El sistema tiene todo un sistema de firewalls que permite la conexión del centro recolector contra Camesa a través de una VPN armada en estrella, digamos, donde Camesa es el centro y las 10 puntas son los 10 centros recolectores. Y también permite segurizar toda la infraestructura del centro recolector desde allí hasta la conexión con los medidores propiamente dicho. La arquitectura en cada centro recolector está armada, como decía, a través de un firewall, con conexiones contra Internet para poder acceder a todos aquellos medidores que se encuestan por red pública, digámoslo así, y también para establecer los túneles IPsec, que son los túneles segurizados contra Camesa que permiten acceder a los datos que están en el centro recolector y que Camesa tome toda la información para guardarla en su base de datos. También desde el firewall del centro recolector accedemos a la red LAN, que es este sistema de comunicaciones privado propio del transportista y que nos permite leer un montón de medidores propios de la red de transporte de esa región geográfica. Cada centro recolector está armado de manera duplicada para tener una redundancia en toda su arquitectura, tanto en hardware como en software. Todos los firewall, switch y servidores están duplicados y están armados de manera tal de que pueda funcionar el centro recolector ante falla de cualquier componente individual del centro recolector. Hace poco pusimos una mejora que fue bastante sustancial para nosotros, que tiene que ver con que todo el filtrado hacia la red y hacia Internet se hace por protocolo a nivel de firewall. Quiere decir que el firewall solo se da cuenta cuando el tráfico de datos proviene de un protocolo estandarizado de medidor y deja pasar ese firewall y bloquea cualquier otro tipo de tráfico sin necesidad de que haya que cargar las IP manualmente en el firewall para acceder a cada medidor nuevo, o si hay un cambio de IP, no hay que estar trabajando sobre los firewalls. El firewall solamente cuando detecta que es un tráfico de datos por protocolo de medidor de los homologados por Camesa, lo deja pasar, y eso simplifica mucho la gestión y la operación diaria de la recolección. El software que corremos en el centro recolector de datos, en cada uno de los centros, es el software Optimum, provisto por SG como uno de esos productos, un software que venimos utilizando ya hace unos 2 o 3 años más o menos, que está funcionando, como decía, en los 10 centros recolectores. Es el único software que utilizamos para leer medidores. Nosotros lo utilizamos como un software motor de recolección. Si bien tiene un montón de otras aplicaciones que tienen que ver con controles, tendencias, gráficas y demás,
La política de Gamesa es que todo el software necesario para el manejo de la información es software desarrollado en casa, software desarrollado por nuestros propios desarrolladores. Lo que utilizamos de Optimum es la facilidad que tiene de conectarse con todos los medidores homologados, tiene embebido todos los protocolos de los medidores que están homologados en el sector eléctrico argentino. Y bueno, en base a eso establecemos la comunicación con cada medidor, leemos los datos, los traemos acá a mesa y después sí, una vez que tenemos los datos, todo el procesamiento interno se hace con software propio. Uno de esos software propios que utilizamos es el que nos permite conjugar distintos medidores para ir calculando las demandas o generaciones aportadas por cada agente del mercado. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de cómo calculamos las demandas de un determinado distribuidor. Tenemos un software que nos permite, mejor dicho, al área de transacciones económicas, que es usuaria del sector de SMEC, le permite ir sumando y restando distintos medidores y aplicando algoritmos para, a partir de los datos de SMEC, calcular la demanda de un, por ejemplo, determinado distribuidor. Para eso puede sumar todos los medidores que determinan la energía que el distribuidor toma del transporte, sumarle y restarle aquella energía que intercambia con otro distribuidor, por ejemplo, en un nivel más bajo de tensión, sumarle la energía que aportan todos los generadores conectados a su red y restarle la energía que el distribuidor le entrega a los generadores para que alimenten sus servicios auxiliares o a los grandes usuarios conectados a su red. De esa manera nos permite ir conjugando un montón de medidores en un nivel de árbol para ir calculando de manera parcial, con resultados parciales por estación transformadora, hasta llegar a componer las curvas que determinan la demanda de un determinado distribuidor y que finalmente son las que determinan la energía y la potencia máxima que se le va a facturar a ese distribuidor. Lo mismo se hace con los generadores o con cualquier agente que compre o demande, que venda o compre energía en el mercado. Otra pata fundamental de todo el proceso de adquisición de datos es el control de calidad de las mediciones. Como decía, vuelvo acá a mostrar un poquito el esquema resumido de adquisición de datos, desde los medidores hasta las bases de datos del sistema de medición comercial y de los procesos usuarios. En toda esa cadena de adquisición de datos tenemos 3 niveles de control de las mediciones. Uno, en el propio software de adquisición de datos, que ya antes de leer un medidor y de ingresar los datos a su base de datos, hace varios controles de autenticación, de IDs, de password, como para asegurarnos que estamos leyendo el medidor que creemos estar leyendo. Después hay una etapa de control de datos que llamamos preproceso, que es hacemos cuando recibimos los datos en Gamesa, en nuestra primer frontera, digamos. Y luego, una vez que esos datos se procesan, se hace todo un sistema de controles que llamamos controles sistémicos de consistencia para asegurar que las mediciones ahora sí son fidedignas y que cumplen los parámetros y los estándares de calidad previstos. Como decía, todo el proceso de control de datos se hace con herramientas desarrolladas en Gamesa, especialmente especificadas por nosotros como usuarios y desarrolladas por la gerencia de informática de Gamesa. Tenemos consolas operativas que nos permiten monitorear todo el proceso de adquisición de datos de una punta a la otra, que va tirando un montón de información del estado de los distintos componentes del proceso, indicadores, alarmas, log de eventos, digamos, nuestro panel de control para monitorear y controlar todo el sistema de adquisición de datos. Como decía, en la adquisición de las mediciones, el software propio valida varias cosas antes de proveer los datos. Por ejemplo, que las marcas y modelos sean las habilitadas, que los passwords sean los correctos, que el protocolo sea el establecido, bueno, determinados pasos que va controlando antes de proveer los datos. En la base de datos SMEC apenas llegan
los datos se controlan que el medidor esté vigente, que la gente esté conectado, que permanezca operativo dentro del mercado. Digamos, varios controles previos antes de procesar las mediciones en las bases de datos de CAMES. Y después el control fuerte que se hace es, ya una vez procesadas todas las mediciones, teniendo todas las energías activas, reactivas, las tensiones de cada punto de medición en la base de datos cada 15 minutos, con herramientas de Business Intelligence o de gestión inteligente de datos, hacemos todo un, digamos, muestreo y recopilación de información para extraer información resumida y ir sacando conclusiones de esas mediciones buscando posibles errores. Estas herramientas de gestión inteligente nos permiten una recarga diaria y muy rápida de muchísimas fuentes de datos, no solo del SMEC, sino de otros sistemas de medición que tenemos disponibles que nos permiten cruzar datos e ir comparando para sacar conclusiones y buscar posibles errores, tendencias, diferencias, gráficos. Digamos, es bastante flexible y potente y nos permite desarrollar toda esa batería de controles que está listada. Paso algunos gráficos como para que tengan algunas vistas de cómo es la herramienta, pero básicamente nos permite comparar distintos medidores, por ejemplo, cuando en una cadena de medición hay dos SMEC, principal y control, ver las tendencias, buscar alteraciones en las tensiones, picos espurios de datos, energías que superen los umbrales en cada punto de conexión donde teníamos los máximos disponibles, huecos de datos, comparaciones con otros sistemas, como decía el sistema de tiempo real, el monitoreo de los desvíos horarios, seguimientos de alarmas que vamos cargando y que nos permiten monitorear potenciales errores. Digamos que con esta herramienta nosotros vamos barriendo toda la base de datos y tratando de que ninguna medición que pudiera tener algún error por alguna deficiencia en la cadena de medición pase con ese error al proceso transaccional y que no se use para la facturación, sino que nos permita identificarlo para corregirlo a tiempo antes de pasar el dato al proceso transaccional. En la actualidad estamos usando, así anecdóticamente, la herramienta ClickView y estamos migrando todo este control, toda esta batería de controles a otra herramienta, Power BI, que estimamos tenerla o esperamos tenerla vigente próximamente. Para ir cerrando y para que tengan como referencia aquellos que quieran por ahí consultar más y tener más información de cómo operamos y cómo funcionamos, tenemos una página web, ahí está el link, en la cual publicamos de manera abierta todo lo que es la regulación del sistema SMEC, la normativa, información práctica, instructivos técnicos, especificaciones de cómo se diseña un nuevo sistema, cómo se audita. Bueno, eso está abierto para el público en general, lo pueden consultar. Y el objetivo nuestro fundamentalmente es que se conozca y que cada agente que participa del mercado eléctrico argentino tenga a disposición toda la información de manera abierta y de forma tal de tratar de limpiar la mayor cantidad de dudas que pueda haber. Hasta ahí un poco lo que tenía planteado, Eduardo. No sé si se entendió, si quedan dudas, y a disposición. Bueno, muchas gracias, Federico. En principio, las dudas que haya las vamos a plantear al final de la siguiente charla. Nuevamente agradecerte por la exposición y al final veremos si tenemos que hacer alguna respuesta a consultas de los presentes. Ahora, si les parece, vamos a pasar a la segunda exposición programada para este webinar. En representación de UTE Uruguay nos acompaña el ingeniero Eduardo Bergerín para hablar de las empresas eléctricas del futuro. Eduardo es ingeniero electricista, egresado de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, que es una universidad líder en Europa en ciencia y tecnología situada en Suiza.
En sus más de 40 años de carrera, llevó adelante proyectos exitosos que combinaron la reingeniería de procesos con tecnologías de gestión y de automatización de instalaciones en empresas de energía eléctrica y agua. En el caso de Uruguay, ha participado en proyectos que han sido determinantes en la mejora sostenida de la calidad de servicio y calidad de atención al cliente de la principal empresa eléctrica uruguaya. En particular, Eduardo fue el iniciador del programa de innovación Proyecto de Redes Inteligentes en dicha empresa. Hasta la fecha ha sido solicitado como consultor en más de 20 empresas de agua y electricidad de América, Asia y África en proyectos financiados por el Banco Mundial, la Unión Europea y otros organismos públicos y privados del sector energético. Doy a Eduardo, agradeciéndole nuevamente la participación, el pase para que pueda comenzar con su exposición, y volvemos a recordar a los participantes que las consultas que tengan para ordenarlas, si quieren las pueden incorporar al chat para después de la charla poder evacuar las dudas o consultas que tengan. Eduardo. Hola, buenos días a todos. Estoy viendo si puedo compartir correctamente la pantalla. ¿Están viendo ahí mi pantalla de presentación? Sí, Eduardo, es correcto. Es correcto, bueno, porque yo tengo una sola pantalla y dejé de verme y dejé de verlos a ustedes, así que estoy hablando ahora directamente sobre la pantalla de presentación. Bueno, muy honrado de estar aquí con ustedes para poder charlar unos minutos sobre cómo al menos se visualiza aquí en la empresa eléctrica uruguaya, en UTE, los próximos pasos que deberíamos cumplir siguiendo la evolución, bueno, de las tecnologías y del mercado eléctrico y las necesidades de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, en esta presentación voy a hacer un rápido resumen del tipo de acciones en las que una empresa como la nuestra está realizando y que, bueno, estoy tratando de usar como modelo de cómo poder justamente avanzar para tratar de visualizar ese futuro y cómo poder realmente llevar a la práctica esas ideas que todos tenemos. Aquí todos los que están escuchando esta charla son grandes conocedores del sector y entonces no van a aprender gran cosa en lo que yo podría llegar a decir, pero sí puede ser interesante mostrar cómo algunos conceptos efectivamente se llevan a la práctica y dan resultados interesantes. Entonces, solo para recordar, en el Uruguay hemos transitado por un cambio de la matriz de generación eléctrica y eso ha llevado a que, por ejemplo, estos 2 últimos años tengamos una distribución del origen, digamos, de la generación eléctrica según estos diagramas que están viendo allí, donde pueden ver que tanto la generación eólica como la hidráulica están teniendo valores de un orden de magnitud bastante similar, ¿no? Pensemos que hace poquísimos años atrás la eólica directamente no existía, ¿no? Y en definitiva, a pesar de haber pasado por 2 años de sequía, en el 22 y este año en el 23, no hemos generado o utilizado más de 10% de productos fósiles para poder generar energía eléctrica. En condiciones, digamos, de hidraulicidad normal, estamos normalmente en un 97% de generación renovable, utilizando entonces todas sus variantes, ¿no? Tanto la clásica hidráulica como las nuevas, ¿no? Vinculados a la eólica, la biomasa, al solar. Acá les muestro un día típico de suministro de demanda, esto lo copié, no sé, hará 2 o 3 días, no me acuerdo, está ahí fecha, sí, 29 de noviembre, del 29 de noviembre, donde pueden ver cómo se reparten los distintos sistemas de generación
para cumplir con la demanda que está aquí representada, ¿no? Y como pueden ver, bueno, la generación eólica en ese día, el 29 de noviembre, representaba el 45% de la energía total demandada. Pueden ver que en general esa generación es mayor durante la noche. ¿M? Acá en amarillo vemos justamente cómo arranca el día y vemos que por supuesto el fotovoltaico solo puede funcionar en esas horas. Acá mostrar simplemente, bueno, esa extrema difusión, digamos, que tenemos a nivel de centrales de generación por todo el país, donde esa cantidad brutal de puntos se debe justamente a la aparición de la generación eólica en Uruguay y a la fotovoltaica. Si no, obviamente esto hubiera estado concentrado en los dos grandes ríos, ¿no? En el río Uruguay y el río Negro y el río Uruguay, y algunas centrales térmicas en la ciudad de Montevideo, que queda al sur en este mapa, ¿no? Ahora sí, el tema es cumplida esa gran etapa que hemos tenido, ese gran cambio en nuestra matriz, siguiendo entonces lo que estaba ocurriendo ya en varios lugares del mundo, en donde estamos pasando de una generación centralizada a generaciones descentralizadas. Bueno, cómo cubrir, cómo seguir avanzando en ese desafío, ¿no? Si nos quedábamos en eso, en que hay que trabajar en un sistema que integra generación centralizada y descentralizada y punto, o cuáles eran los próximos pasos. Y en definitiva, ahí uno de los primeros planteos, recuerdo acá en este momento que UTE es una empresa eléctrica de propiedad estatal al 100%, está verticalmente integrada, si bien la generación en Uruguay es libre y también tenemos clientes libres. Y bueno, en una reflexión sobre cuál era el rol de una empresa eléctrica, ¿no? Es decir, lo típico y lo habitual es decir, bueno, tenemos que explotar el negocio y hacerlo de manera que generemos la mejor calidad posible, y ese es nuestro rol. Entonces, bueno, se da ahí una discusión muy complicada, ¿no? Para poder realmente lograr hacer entender que también en una empresa que es eminentemente industrial, tiene que estar visualizando el futuro y tiene que poder, en esos escenarios que puede definir, invertir dinero en gente, en personas, en especializar parte de su personal, en trabajar en esa visión futura y en invertir también en equipamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí terminamos como aceptando en que teníamos que tener entonces un poco de las dos cosas, y en algún momento se acuñó el término de ser una empresa ambidextra, ¿no? Es decir, que fuéramos capaces de tener claramente definido toda la línea industrial y comercial, de explotación industrial, con la mayor calidad posible, y por otro lado la de trabajar en innovación. Y entonces, en ese momento empezamos a visualizar que teníamos que ver diferentes aspectos. Y acá en este dibujo, en el cual no voy a entrar en detalles, pero sí explicar dos o tres cosas. Este dibujo parece como un gran barco, un gran velero con mástiles o algo por el estilo. Quedó así de casualidad, pero queda lindo. Y donde vimos que empezamos a generar bloques, ¿no? En donde teníamos que ver cómo trabajar para satisfacer al cliente, que era nuestro centro, y lo ven allí arriba, ¿no? Como que todo lo que hagamos tiene que aportar para el cliente. Bueno, ¿cómo se llega a eso, no? Entonces, por un lado, a varias iniciativas que tienen que ver con la operación de las redes. Otra directamente sobre cómo atender al cliente. Otra, cómo gestionar los activos. Y otra, justamente, cómo trabajar en la integración de la generación renovable, sobre lo cual justamente voy a hablar un poquito más. Y acá lo que pueden ver, aparte de todas esas iniciativas, no las voy a recorrer en esta transparencia para nada, pero ven que abajo
lo que sería el barco, describe cosas que son absolutamente esenciales. Para poder tener esta visión de futuro, tenemos que desarrollar o adquirir tecnologías que sean habilitantes para ese futuro. ¿M? Y entonces, bueno, es muy importante cómo visualizar la organización interna de la empresa y de qué manera entonces se trabaja en poder integrar las típicas tecnologías de la información con las tecnologías de operación. Acá estoy hablando de el mundo del tiempo real, ¿no? De los SCADAs, y el mundo de las tecnologías de gestión, donde está el sistema comercial, que es el que nos permite tener ingresos de dinero, por ejemplo, o todos los sistemas administrativos de la empresa. Por otro lado, eso implica desafíos ya a nivel muy importante en este momento, el desafío de la ciberseguridad, donde requiere entonces que toda esta reflexión de cómo lograr integrar esos dos mundos que históricamente han estado separados, ¿no? De TI y de OT. Y bueno, también trabajar sobre de qué manera podemos ir haciendo converger la arquitectura tecnológica de esos dos mundos, ya que ahora es cada vez más estándar el tipo de equipamiento que se puede usar para cualquiera de esos dos mundos. Es común incluso. Entonces, bueno, nos hemos planteado tanto tareas, como ven aquí, sobre las cuales estamos trabajando, y otras más de futuro, este, sobre las cuales, como esta transparencia ya es un poco vieja, hay algunas sobre las cuales ya hemos avanzado muchísimo. Sobre los distintos entonces lineamientos que nos empezamos a fijar sobre lo que podría ser una empresa del futuro, es bueno, uno que es básico y que es también del pasado, ¿no? Asegurar el derecho del acceso a la energía eléctrica, es lograr gestionar esas disrupciones que son, por un lado, tecnológicas y sociales, ¿no? Es decir, estas disrupciones tecnológicas tienen un efecto a nivel social, donde la demanda a nivel social es otra. El solo hecho que todo el mundo tenga celular ahora hace que uno espere que el vínculo que tiene con los demás y con la empresa eléctrica en particular sea también a través de ese mecanismo, por ejemplo. Bien, nosotros estamos integrados verticalmente y estamos convencidos que obviamente eso nos ha permitido, con esa gestión centralizada, optimizar nuestras inversiones en todas las eslabones de la cadena. Pero bueno, esto es un hecho aislado, quizás ya a esta altura en la región. No estamos solos, pero casi. Pero realmente es una ventaja realmente. Bueno, obviamente acá tenemos el aspecto de que para nosotros todos los clientes tenían que ser considerados desde hoy ya como prosumidores, es decir, como gente, como clientes que también pueden producir, no solo consumir. Entonces, en esa visión de la descentralización que sería absoluta y total a la cual vamos a ir, ¿no? Ya comenté lo de Ambidextro y bueno, y sobre todo invirtiendo en capital humano, ¿no? Entonces, para eso hemos desarrollado un plan director vinculado con las redes inteligentes. Obviamente, si uno habla de redes inteligentes, uno podría decir que las redes son inteligentes desde que se inventó el fusible, ¿no? Es decir, que obviamente siempre se buscó integrar inteligencia a nuestras redes. Pero ahora estamos hablando de lo que sería el efecto llamado Smart Grid en inglés, ¿no? Que arranca por el 2009, ya van 14 años de que se empezó a acuñar ese término, y donde realmente empezó a cobrar un sentido absoluto en el caso de cuando uno pasa a tener una muy importante porción de la generación eh, de origen renovable intermitente. Eh, y entonces aquí nosotros nos planteamos estos desafíos que planteo en la pantalla, y la solución que le veíamos fue decir, bueno, ya no podemos gestionar la oferta en función de la demanda, ¿no? Es decir, que la demanda quede fija, es la que es, no opinamos sobre ella y tenemos que balancear esa demanda permanentemente. Es decir, aquí entramos a decir, no, acá tenemos que poder introducir más profundamente los conceptos de gestión de la demanda, que son viejos, obviamente, los conocemos todos aquí, pero
realmente ver de qué manera podíamos profundizar acciones de gestión de la demanda para ponerlas al servicio de esa oferta que tuviéramos, ¿no? Ponerla en función de la oferta, en función de la intermitencia de la generación, básicamente eólica y fotovoltaica, ¿no? Esa cuota parte que tiene allí. Y también en función de la capacidad de nuestras redes. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que pasar de una empresa industrial y comercial a ser una empresa que también hace propuestas de servicios de valor agregado, es decir, una empresa de servicios. Esto tampoco es nuevo, supongo, para todos ustedes, porque se viene hablando hace varios años, pero nosotros empezamos a entender realmente que efectivamente era por ahí el camino. Tenemos que poder crear servicios de valor agregado. Entonces, eh, lo primero para nosotros fue tratar de enfocarnos a que internamente en nuestra empresa y también después a nivel de nuestros clientes, se entienda que nosotros no vendemos, sí vendemos energía eléctrica, pero en realidad la gente no nos compra energía eléctrica, lo que nos compra es el uso final que va a tener esa energía, ¿no? Y en definitiva, acá en la diapositiva, listo, los usos finales principales que podemos imaginar para el uso del vector eléctrico, y en un marco como el uruguayo, en donde la energía eléctrica es eminentemente renovable, evidentemente esto tiene unas ventajas fantásticas, el de poder apuntar hacia la electrificación de todos los usos finales y eh, ver que en definitiva somos la alternativa relacionada además también con los aspectos de calentamiento global a, para lograr el abandono, digamos, de los combustibles fósiles en esos distintos usos finales, donde también tendremos la aparición allí del hidrógeno verde, que también provendría evidentemente de la electrólisis del agua, y por ese lado entonces también sería hecho con energía de origen renovable. Entonces, cuando nos planteamos esto, esta división de diferentes usos finales, nos planteamos en que qué bien, qué interesante sería si yo en vez de vender mi energía solamente por kilovatio hora, pudiera discriminar para qué uso final se consumió y que entonces el cliente tenga conciencia de cuál es el costo que tiene en sus actividades relacionadas con sus usos finales. Aquí hay mucho debate sobre que la tarifa es cara, eh, eh, pero simplemente porque no se compara después en el hogar con la tarifa que se pagó por el gas de ciudad, por ejemplo el gas de cañería, o por el consumo para las personas que tienen vehículo de lo que han consumido cargando el combustible en sus vehículos. Entonces, aquí les muestro una factura que obviamente no es la factura actual que tiene UTE, pero que podría llegar a ser una factura tipo em, en poco tiempo. Y en tan poco tiempo que en realidad sí ya lo estamos planteando en otro tipo de soporte que les voy a mostrar ahora, que es en las aplicaciones móviles. Eh, entonces, dentro de las acciones que estamos desarrollando en UTE, está entonces, ya lo dije bastante, eh, el profundizar en la gestión de la demanda, una gestión de la demanda en que logremos, por un lado, optimizar ese consumo, hacer que sea poder consumir lo más posible al menor precio y obviamente lo más posible con eficiencia. Es decir, no estamos hablando acá de desperdiciar energía, sino que si la energía se necesita, que se utilice con medios finales de consumo que sean hipereficientes y que eso contribuya a nivel doméstico a aumentar el confort. ¿Mm? Eh, por otro lado, bueno, de esta manera aprovecharíamos la nueva matriz energética y
maximizaríamos también las inversiones que hacemos en nuestra red eléctrica. Entonces es aquí donde nos planteamos, como les comentaba, la creación de esos servicios de valor agregado, donde vimos que teníamos que crear un ecosistema de servicios digitales para informar al cliente sobre los distintos usos que él tiene y que permitiera más utilizarlo de manera óptima, incluso en donde nosotros pudiéramos hasta manejarle a él algún electrodoméstico sin que eso tuviera un impacto sobre su uso final. El ejemplo típico es el uso del termotanque. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué es lo que vimos? Que, por ejemplo, para el termotanque, en el Uruguay estamos hablando de que eh, casi la totalidad de nuestros clientes domiciliarios calientan el agua sanitaria con electricidad, acumulando agua caliente en termotanques. Es decir, que no es un calentamiento instantáneo, que eso sería muy complicado en el uso de redes eléctricas por la potencia que demanda, y se usa muy poco el gas. Es una situación específica de la situación uruguaya, ¿no? En donde en definitiva tenemos que el 17% de la energía que se consume, eléctrica que se consume en el Uruguay, es para calentar agua. Entonces, como verán, ahí tenemos una cantidad de energía extremadamente significativa que eh, se puede acumular en termotanques, ya que son grandes termos, y utilizar, es decir, se puede calentar en el momento adecuado y utilizar cuando lo necesita el cliente final. Entonces, bueno, antes de instalar ya una batería en cada hogar para que acumulen energía en las horas baratas y la utilicen en las horas caras, ya hay una infraestructura instalada en el país que es 1 millón de termotanques en las casas, que en definitiva lo que significa ahí es tener, si pudiéramos controlar el prendido apagado de esos termotanques, un parque gigantesco de consumo y de potencia instantánea, eh, que si sumáramos todos sería mayor, digo, si todos los termotanques estuvieran prendidos al mismo tiempo, sería mayor de un 50% de la demanda media del país, ¿no? Para que ver un poco la importancia de esa potencia instalada que hay en termotanques. Y bueno, entonces los diferentes servicios de valor agregado que estamos estudiando y trabajando y sobre los cuales ya tenemos acciones específicas, como el tema de termotanques, va también sobre el tema del aire acondicionado, bomba de calor en definitiva, ¿no? Tanto en aire acondicionado reversible, en el uso de laderas y en el desarrollo de los vehículos eléctricos. Y acá hace unos días, 29 de noviembre, dice ahí en la pantalla, justamente leyendo por ahí algunos artículos, eh, me encuentro con un tema sobre el cual tenemos grandes discusiones aquí, sobre la posibilidad de cortar por unos minutos algún uso final. Aquí nos hemos planteado cortar por algunos minutos el uso final del termotanque, del calentamiento de agua, de tal manera de poder controlar demandas instantáneas de potencia eh, sin que eso tenga un impacto directo sobre el cliente final, como les decía, porque cortar 5 minutos o 10 minutos un grupo de termotanques no afecta en nada el agua, la temperatura del agua que se va a utilizar. Y bueno, siempre está la discusión si eso es posible o no, si de qué manera transmitir eso a nuestros clientes, de que acepten una tarifa interrumpible, básicamente, es eso, específica para el uso final del termotanque. Eso mismo pensamos para la movilidad eléctrica e incluso en algunos casos para los temas de climatización, cosa que obviamente ya se hace en otros lugares del mundo, normalmente para instalaciones grandes. Nosotros acá estamos apuntando justamente a lo que es el ámbito doméstico, el que nos atañe a cualquiera de nosotros. Y bueno, y por ejemplo en Alemania ya se está viendo de que se va a permitir poder cortar bombas de calor o cargadores de vehículos eléctricos en algunos momentos de la jornada, durante unos minutos, para justamente utilizar mejor la red y utilizar mejor la generación.
En todo este avance hemos ido instalando entonces tecnología. Acá todavía no me refería a la medición inteligente, pero nuestro plan ha sido, vamos a desarrollar la medición inteligente a todos nuestros clientes. Es decir, pasamos de tener solo para grandes clientes, como tenemos desde hace ya casi 20 años, a que todos nuestros clientes estén eh, conectados con un medidor comunicante. Digo esto porque es importante, porque no es solo para medirlos. Y eso, como primer resultado, nos ha permitido, por ejemplo, cambiar, darle a elegir a los clientes su horario de punta, dentro de un intervalo, obviamente, es decir, dentro de la punta típica que va de 5 de 17 a 23 horas, el decirle, bueno, ahí dentro vos tenés que elegir 4 horas que van a ser tu punta. Y bueno, la elegís tú, lo ponés vía web, te registrás, y ya sabemos en qué horario te vamos a cobrar la punta. Y los fines de semana y los feriados no vas a tener punta. Es decir, que para el que tenga tarifa doble o triple horario a nivel residencial, va a estar en una tarifa valle todo el fin de semana y va a tener solo 4 horas de punta, en el caso de la doble horario, por ejemplo, en esos horarios típicos. ¿Mm? Eso lo pudimos hacer simplemente porque instalamos medidores inteligentes. Antes esta situación era imposible. Medíamos con medidores doble tarifa a nuestros clientes multihorarios y a fin de mes. ¿No? No había forma de poder diferenciar esas medidas. Entonces, bueno, esto es un avance que es realmente absolutamente significativo para mejorar el confort y el uso, obviamente, de la energía eléctrica a nivel doméstico, trasladando los costos justamente mucho más reales sobre los costos de red y de generación para cada uno de nuestros clientes. Por otro lado, bueno, se vino la descarbonización, ¿no? Bueno, nosotros ya obviamente ya lo habíamos hecho por otro motivo, el petróleo nos salía muy caro y queríamos ser renovables. Pero bueno, con la temática del calentamiento global quedó claro que también teníamos que hacerlo por ese tipo de situación. Entonces, bueno, nosotros estamos estudiando de qué manera, bueno, ofrecer servicios a nuestros clientes de manera tal de cumplir con eso, ¿no? Es decir, incluso los clientes están interesados por estos servicios porque están interesados también en participar en la descarbonización. Entonces, por ejemplo, en el caso de los clientes residenciales que tienen medición inteligentes, ya en pocos días más van a tener una nueva versión de la aplicación móvil que pueden bajar en la tienda que corresponda al tipo de teléfono que cada cual tiene, en donde va a tener más detalles de los que ya tienen hoy. Y, por ejemplo, les vamos a estar dando una, una idea de su consumo por los usos. Para eso tuvimos que crear aquí un grupo de científicos de datos que hemos formado en temas de inteligencia artificial y de aprendizaje, de machine learning, para justamente crear los algoritmos necesarios que permitieran hacerle aprender al algoritmo em, cómo se subdivide el consumo de nuestros clientes. ¿Mm? Y bueno, allí tienen presentado en pantalla los distintos aspectos que se han tomado en cuenta para trabajar sobre esto. Trabajamos también con la universidad local, acá con la Facultad de Ingeniería, sobre estos temas, para poder lograr tener ese tipo de discriminación que hacemos tanto con medición específica, como se ve ahí, en algunos casos, en subconjuntos de clientes, para poder después extrapolar esa información al conjunto de clientes que no tuvieran medición por uso final. Eh,
Acá pueden ver, por ejemplo, qué tipo de información estaríamos presentándole a nuestros clientes. Estos son valores absolutamente reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta pantalla del móvil de la izquierda, podemos ver que típicamente en un hogar el 35% del consumo lo genera el calentamiento de agua sanitaria, o hasta el 15% puede llegar a ser el mantenimiento de cadena de frío, sobre todo si se tiene un congelador importante o separado de la heladera, ¿no? Y bueno, en función de si es verano o invierno, también está una proporción muy importante, como ven, de climatización. Y acá se ve entonces tanto en valores de kilovatios hora, como en la otra pantalla aquí a la derecha, en valores de dinero, que puede estos porcentajes variar un poquito en función si justamente esa energía utilizada para ese uso final es trasladable en el tiempo. Y si es así, por ejemplo, en el caso del termotanque se puede ver, aunque no es tan significativo aparentemente en este ejemplo, pero que al poder trasladar a horarios más baratos el calentamiento del agua, este, la proporción en dinero del uso final del agua caliente es menor que otros usos, por ejemplo, más instantáneos, este, bueno, como el de la heladera, por ejemplo, que tiene que estar siempre funcionando. Bueno, el otro desafío es apuntar absolutamente al desarrollo de la movilidad eléctrica, es decir, y de un nuevo uso, porque digamos en Uruguay se utilizó sí la energía eléctrica para el transporte público con los troleibuses y los tranvías, después se abandonaron, ahora vamos a volver a ello, pero de hecho, bueno, aquí hay una penetración muy importante a nivel de movilidad eléctrica y entonces tenemos una serie de desafíos que hemos tomado nosotros como empresa eléctrica para asegurarnos de poder que ese mercado se desarrollara. Eh, para ello tuvimos entonces que trabajar en diferentes aspectos. Ya hablé de la gestión de la demanda, por supuesto, pero teníamos que lograr que si existiese más de una red pública de carga, que esas redes fueran accesibles a todos y que había que trabajar también sobre la manera de volverlas interoperables, es decir, que uno pueda usar cualquiera de esas redes independientemente de qué cliente es uno, digamos, ¿no? O que se puedan trabajar también con tarjeta de crédito, cosas por el estilo. Em, entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, em, digamos que en el año 18 inauguramos la ruta eléctrica de nuestro país, y creo que la región era la primera en la que se podía ir desde la ciudad de Colonia, que queda enfrente de Buenos Aires, hasta hasta la ciudad del Chuy, que queda en la frontera con Brasil, acá en todo el sur. Bueno, de ese momento que fue como épico en su inicio, bueno, actualmente estamos teniendo cargadores rápidos y semirrápidos, es decir, rápidos en continua y semirrápidos en alterna, en más de 20 kilovatios, y si no, en 50 kilovatios en los rápidos o más, y que están distribuidos en todo el país, en todas las rutas nacionales y también concentrados en la capital o en las grandes ciudades del país. Y esto era para poder echar abajo una barrera psicológica, ¿no? Que si no existe una red de recarga, no me animo a circular en vehículo eléctrico, por más que los vehículos eléctricos normalmente se usan en bucle, ¿no? Se cargan en el lugar donde uno lo tiene estacionado y se vuelve a cargar cuando uno vuelve. Pero en caso de desplazamientos largos, obviamente es necesario poder acceder a una red pública. Bueno, y estamos teniendo un crecimiento obviamente explosivo sobre los consumos energéticos vinculados con los vehículos eléctricos. Por ahora siguen siendo bajos, son los que están aquí descritos,
pero bueno, con un crecimiento que casi se duplica año tras año. Básicamente esa es la situación actual. Acá simplemente poder comentar que eh, tratamos de inscribir nuestra visión de futuro como empresa eléctrica a lo que debería ser la visión de futuro de la movilidad en general, ¿m? En donde la movilidad, entendida como algo genérico, arranca por darle espacio y prioridad a la marcha a pie, ¿no? A los peatones, de ahí a los ciclistas, de ahí al transporte público, es decir, a los ómnibus y a los taxis, o a cualquier sistema de vehículos por aplicación o de vehículo compartido y todas las cosas nuevas que hoy por hoy la tecnología permiten hacer. Pero como diciendo, es por ahí que tenemos que arrancar. Evidentemente, a nivel de bicicletas, incluso uno puede decir, bueno, sí, el promover bicicletas con asistencia eléctrica tiene sentido porque es una manera de aplanar las ciudades desde el punto de vista este, geográfico y de ese modo hacer que más gente pueda seguir andando en bicicleta, incluso con edad más avanzada. Y bueno, y continuar así nuestro plan en el cual tenemos que priorizar también el electrificar todo lo que es el transporte de carga de la logística chica, digamos, a nivel de ciudades, y dejar por último el desarrollo de los vehículos particulares a nivel eléctrico, porque en definitiva, si nos ponemos en esa lógica de movilidad, no es algo que habría que priorizar, el vehículo individual como tal. Pero sí, obviamente, nosotros estamos trabajando activamente para que se pueda electrificar también el parque automotor que sea necesario tener a nivel individual. ¿M? Y bueno, actualmente en la capital, en Montevideo, están circulando 30 ómnibus eléctricos y algunos más en ciudades del interior de la República. También tenemos ya más de 200 taxis eléctricos funcionando en la capital y en algunos lugares cercanos a la capital. Y digamos que aquí esto para nosotros representa un nuevo negocio, ¿no? Podemos suponer que si todo el parque automotor fuera eléctrico, esto va a significar más o menos un aumento en nuestras ventas de un poquito más del 20% de la energía que estamos vendiendo actualmente. Bien, aquí simplemente eh, es abundar un poco más sobre lo que hay que trabajar en relación a, a cómo desarrollar este negocio y qué servicios darle a los clientes para que realmente sea viable la utilización de un medio eléctrico. Aquí en la pantalla, bueno, se ven algunas imágenes vinculadas a una aplicación específica que tiene la empresa eléctrica a disposición de todos los usuarios, donde pueden visualizar dónde están los cargadores, qué potencia tienen, qué tipo de norma tiene el enchufe, si tiene o no cable el equipo. Y bueno, y a nivel de los medios de pago, bueno, se ha trabajado muchísimo para poder, al principio, pagar la energía en la factura mensual, es decir, que uno podía pagar, adicionar esos consumos en la factura de su casa, de la electricidad de su casa, o una factura separada, como si fuera un teléfono móvil, bueno, el mismo concepto para nivel de auto. Y también ahora el habilitar la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o débito, es decir, sin ninguna dificultad, ¿no? Y hacerlo que el acceso sea absolutamente universal a nivel de las redes. Bueno, yo implícitamente, cuando comenté las mejoras que estamos teniendo, lo hice diciendo que habíamos instalado medidores inteligentes. Bueno, acá simplemente unos breves comentarios, o no tan breves, pero bueno, sobre el despliegue de nuestros medidores, en donde actualmente más del 70% de nuestros clientes cuentan con un medidor inteligente. El 100% de nuestros clientes que tienen tarifas multihorario cuentan con un medidor inteligente, es decir, que está comunicando online con nuestra plataforma, nuestro centro recolector de datos. Y que, bueno, esperamos que en
un año tengamos ya el 100% de nuestros clientes con medidores comunicantes, que me parece más interesante que decir inteligente, ya que acá lo que importa es lograr esa comunicación del último kilómetro, ¿no? La última milla, ¿no? Que era lo que nos faltaba a nivel de red eléctrica, el de poder tener información hasta el cliente. Bueno, y aquí se resume un poco rápido las funcionalidades que ya existen con este sistema. Estas son las funcionalidades de tipo comercial, la que les estoy mostrando acá en esta pantalla, en donde efectivamente, aparte de la lectura remota, se puede cortar o reconectar a un cliente de manera remota. Esto es muy interesante porque antes esto implicaba en un corte por impago el que el cliente tuviera que venir a pagar y pasaban horas para poder reconectarlo. En el peor de los casos, había que esperar al día siguiente si ya había terminado todas las actividades del día. Hoy por hoy, una reconexión es gratis, no se paga, porque no hay gastos de brigada que vaya hasta el lugar, y es instantánea, es decir, que apenas entra el pago en el sistema, que puede pagarse por cualquier medio, automáticamente se reconecta al cliente. Los cambios de tarifa también es otro aspecto fantástico. Es decir, pasamos de tener 8 tipos de medidores diferentes, hablo del tema monofásico, no hablemos de trifásicos o medida indirecta, pero en monofásico, que es el parque más grande de medidores que uno pueda llegar a tener, teníamos 8 tipos de medidores en función de las tarifas, de las 8 tarifas que había. Ahora con el mismo medidor se aplica cualquier tarifa, las que haya. Y se cambia la tarifa remotamente en el cliente. Es decir, que no hay ningún problema. Un cliente cambia en este instante de tarifa, el sistema le cambia ya la tarifa y lo factura, en la próxima factura lo va a facturar con la tarifa nueva. Ya comenté lo de poder elegir el tramo punta. Obviamente el sistema provee alarmas, entre otras de toqueteo medidor, y otras más que son las que quería hablar ahora sobre sobretensiones o subtensiones a nivel del cliente, y otra fundamental, que es que nos permite también hacer el control de potencia. Es decir, que nosotros aquí abandonamos la idea de tener interruptores de control de potencia calibrados para la potencia contratada de cada cliente, sino ponerle un interruptor de control de potencia que admite hasta 40 amperes, y de hecho le controlamos la potencia a nivel del interruptor del medidor. Entonces, de esa manera, nosotros podemos, obviamente, cortarle al cliente unos minutos si se pasa de potencia, e invitarlo, obviamente, mediante mensajes, un SMS, por ejemplo, a que aumente la potencia de su hogar o que empiece a gestionar su demanda de manera más eficiente para evitar pagar más por una potencia mayor, ¿no? Estas son cosas que realmente estamos utilizando y que cambian realmente nuestra relación con los clientes, ¿no? No voy a entrar en estos detalles, pero definitivamente es más o menos lo que les conté hasta ahora. Supongo yo que esta presentación estará disponible, así que ahí podrán ver más detalles sobre esto. Quería así referirme a un aspecto adicional, porque a mí me parece muy importante que se entienda de que instalar sistemas de medición inteligente no es solamente para poder telemedir y facturar de manera automática. Yo diría que más bien eso es el corolario. Es como que, y de paso, un medidor inteligente, un medidor comunicante permite automatizar todo el ciclo comercial, pero no es ahí donde se gana dinero realmente. Por ejemplo, acá lo que les quiero mostrar es cómo esta mejora nuestra eficiencia operativa a nivel de las redes eléctricas y de la gestión de los reclamos por un problema de calidad de servicio, donde habitualmente estos reclamos entran por cualquier plataforma, es decir, por SMS, por página web, por teléfono, directamente al contact center, etcétera, ingresan a nuestro sistema, tanto de manera automática o manual, si es por el contact center. El sistema comercial que lo recibe le manda al sistema de operación la información de esos clientes que tienen problemas
de corte de suministro, y allí pasa ya al centro de maniobras para que pueda visualizar cuál es el problema y arreglarlo. El asunto es que también hemos agregado ahora posibilidad de hacerlo por aplicaciones móviles o por WhatsApp, pero lo más interesante es que con un medidor inteligente, en que nosotros los hemos equipado con esa función del last gasp, el último suspiro, si el medidor detecta falta de tensión del lado de la red, va a enviar un último aviso reportándose al sistema y haciendo que ese aviso pueda ser tratado como un reclamo de corte de energía. Es decir, como ven, automatizando absolutamente este procedimiento. Por otro lado, esto también le permite a los operadores del centro de operaciones de la red de distribución el poder interrogar el medidor sobre el cual se ha recibido una falta de energía, o quizás se haya recibido un reclamo de un cliente también, y antes de mandar una brigada al lugar, lo que hace es interrogar al medidor para ver si está vivo. Y si el medidor contesta, quiere decir que tiene energía, y va a decir, sí, estoy acá, y el problema debe ser de la instalación interior del cliente. Entonces aquí nuestra empresa eléctrica no se mueve, no manda una brigada, y sí se comunica con el cliente diciéndole que tiene una llave que saltó en el interior de su hogar. Esto nos ha hecho, digamos, evitar una cantidad de desplazamientos fenomenales de nuestras brigadas. Y por otro lado, lo que nos da, y es lo que se ve en el visor inferior derecho, nos da una visión de cuál es el problema posible en la red de baja tensión. Así que nos da visibilidad sobre lo que ocurre en la red de baja tensión, porque este sistema está integrado a toda la información de la base de datos de instalaciones de la empresa, que describe la red desde el cliente hasta las centrales. Entonces tenemos toda la información de a qué transformador, a qué salida de baja tensión se conecta cada cliente. Entonces, si hubiera un corte, aquí no se ve casi, pero podrían haber en una manzana, varios medidores envían un last gasp avisando que no tienen tensión, y eso permitiría inferir que una salida, que es la que se pintó ahora en rojo ahí, está sin tensiones y que no es un problema de un cliente, sino que seguramente saltó un fusible en el puesto de transformación que también está identificado en la base de datos. Y entonces, en ese caso, uno puede orientar directamente la brigada a cambiar ese fusible porque está clarísimo cuál es el problema, ¿no? Ya detectado de antemano, sin siquiera tener que hacer una investigación en campo. Entonces, esto es un cambio absolutamente radical, radical. Por eso lo quería comentar más en detalle. Y bueno, aquí como ven, justamente en números, el 70% de los reclamos que recibimos son incidencias que no corresponden a problemas de la red, son problemas internos de los clientes. Y bueno, estamos logrando así evitar nuestros muchísimos desplazamientos. Esto no lo voy a... Esto, bueno, es un poco más de lo mismo, en donde obviamente aquí se visualiza simplemente las pantallas que tienen que ver con qué es lo que ve el operador en el centro de maniobras, vinculado a las alarmas que mandan los medidores de los clientes y que les permite identificar muy rápidamente las zonas donde hay problemas. Por supuesto que aquí hay una serie de algoritmos que limpian la información en caso de una salida en media tensión o en alta tensión, en que llegan avalanchas de alarmas de todos los medidores, pero como eso se detecta a nivel de SCADA, y el SCADA está conectado también con nuestro sistema AMI y nuestro sistema de operación, hay un primer análisis que se hace en forma automática y que permite dejar únicamente los problemas que son individuales o de la red de baja tensión para que eso les llegue al operador. Atrás de eso hay muchísimo trabajo, mucho trabajo de mucha gente para poder haber desarrollado ese tipo de visión sobre la red y capacidad de respuesta. Bueno, también se ha trabajado y se trabaja sobre sistemas, pero esto ya es más conocido, ¿no? Los sistemas de autorreconfiguración automático, de autocurado, self-healing, ¿no? Los FLIS. Y bueno, en donde el sistema que estamos utilizando en la actualidad, bueno, nos permite ahora bajar
de 40 minutos, de un corte que dura 40 minutos en media tensión, a 20 minutos, y en los cuales podemos reponer más de la mitad de los clientes en segundos. Antes había que esperar al menos 20 minutos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son muy importantes también desde el punto de vista de lograr una mejor calidad y una percepción a nivel cliente sobre lo que estamos brindando. Y bueno, y aquí creo que la última pantalla, en donde vuelvo a insistir con el tema de los medidores inteligentes. Es decir, que como ven, estoy desplazando ese foco de medidor inteligente. Es para gente comercial que va a facturar mejor. En definitiva, el medidor inteligente está sirviendo para poder tener información inmediata sobre los problemas que tenemos a nivel de los perfiles de tensión de los clientes, ¿m? Porque están medidos por estos medidores inteligentes, y podemos entonces así identificar todos los puestos de transformación sobre los cuales tenemos que ir a trabajar, a ver si tenemos que cambiar algún punto transformador o si tenemos que hacer un cambio, ¿no? Agregar un nuevo puesto de transformación. Y eso de manera permanente, así que la información está, no hay que ir al campo a recogerla. ¿M? Y bueno, no quiero abundar mucho más sobre esto, pero básicamente, este, mm, bueno, acá pero se va el tiempo, por eso es que no quiero seguir. Todo esto está trabajado también con una visión hacia el cliente, en donde lo que hemos logrado es que poder recoger, según los distintos tipos de medios de comunicación del cliente con la empresa, poder ordenar toda esa información para que si un operador tiene que acceder a reclamos del cliente, pueda verlos de manera ordenada, pudiendo leer un mail del cliente, saber que él llamó por teléfono o que mandó un SMS, un WhatsApp, etcétera, ¿no? Y bueno, esto también es una tarea que ha sido realmente muy importante para poder generar ese cambio en la relación con nuestros clientes. Y básicamente entonces, volviendo al inicio, eh, la empresa del futuro es una empresa que tiene que desarrollar servicios, que tiene que lograr definir, si se quiere, para hablar en breve acá, tarifas interrumpibles por uso final. Esas tarifas interrumpibles que sean vistas por el cliente como un servicio que le da la empresa eléctrica, en donde ese servicio puede ser incluso el hecho de que uno conecte y desconecte un termotanque o un equipo de climatización o lo que sea en función de ciertas consignas acordadas con los clientes, ¿no? Y si bien todo lo que acabo de decirles lo sabemos, lo importante, creo yo, de la presentación que acabo de hacer es que, bueno, acá tienen en el Uruguay una empresa eléctrica que está aplicando esto a gran escala a nivel de todos sus clientes, y que creo que eso es realmente la experiencia interesante que se puede ver aquí. Y bueno, les agradezco y no sé si tendrán preguntas al respecto. Eduardo, yo te agradezco también por la exposición y por tu disposición. Quisiera nosotros nos conocemos hace bastante tiempo y yo conozco con algo de detalle el mercado uruguayo. Quisiera que digas en grandes números la implantación de la medición inteligente, cómo impactó inicialmente en la baja de pérdidas por la sola implantación, porque es algo interesante. Me río porque saqué esa diapositiva 2 minutos antes de arrancar la presentación, porque estaba viendo que tenía tanta cosa. Por supuesto que no es nada menor lo que estás preguntando y mejor, así da pie para poder charlarlo acá. Efectivamente, nosotros a priori justificamos la instalación de un sistema de medición inteligente por que era una tecnología habilitante para desarrollar servicios de valor agregado. En segundo lugar, que eso iba a permitir, por valoraciones económicas que se hicieron, estoy hablando, en segundo lugar, eso iba a permitir también mejorar el perfil, digamos, la optimización del
la inversión en redes, al poder usarlas de manera más eficiente gracias a la gestión de la demanda. Y en tercer lugar, porque nos iba a permitir, efectivamente, poder controlar mejor las pérdidas, trabajar más consecuentemente tanto en las pérdidas técnicas como las no técnicas. Entonces, esos eran los 3 drivers, finalmente, que justificaban esta inversión que parecía realmente extremadamente importante para la empresa, ¿no? Y que entonces había que justificar bien. Y bueno, y de hecho pasó un fenómeno que no esperábamos, porque pensamos poder controlar las pérdidas, pero no pensábamos que la sola puesta en operación del sistema iba a generar una baja así sistemática de las pérdidas. Y digamos, desde que iniciamos la instalación de los medidores inteligentes, que arrancamos en el 2019, en esta misma época, es decir que hace 4 años que arrancamos el despliegue, y nos falta uno más para terminarlo, como dije, ya al año empezamos a ver que las pérdidas empezaban a estabilizarse y que de golpe empiezan a ir a la baja. Por supuesto que seguíamos con nuestras actividades de control de pérdidas, ¿no? Nuestras unidades que controlan eso, pero vimos que la eficiencia, la eficacia, era cada vez mayor en la detección de pérdidas. Y 4 años más tarde, lo que hemos visto es que año a año vamos bajando y hemos bajado más o menos 1 punto porcentual de pérdidas por año. Tenemos como 3 a 4% menos de pérdidas que cuando arrancamos. ¿Y qué es lo que se pudo ver ahí? Bueno, uno podría ser el fenómeno de puse medidores nuevos, más precisos, cambié viejos, pudo haber sido por ahí la mejora. Por otro lado, sí, saqué medidores que seguramente estaban tocados y que no lo habíamos podido detectar. Supongamos, también puede pasar. Pero también pasa lo siguiente, es que los equipos aquí que trabajan sobre el análisis de las pérdidas y sobre la posibilidad de que alguien esté robando energía, nosotros teníamos un porcentaje de éxito cuando salíamos en campo a detectar pérdidas de un 10% sobre los medidores analizados. Si salíamos, decíamos, estos probablemente roban o tienen un problema o están rotos, no vamos a decir que roben, tienen un problema. El 10% tenía problemas. Ahora, con la medición inteligente, estos mismos equipos, cuando analizan la situación, tienen un 60% de éxito cuando van a campo y detectan medidores. Es decir que ahora cuando eligen ir a estudiar 100 medidores, o 100 lugares, no tanto el medidor o el puesto mismo de alimentación, bueno, en 60 casos efectivamente había un problema. Entonces, bueno, es decir, multiplicamos por 6 la eficiencia del trabajo del personal que trabaja en pérdidas no técnicas, gracias a ello, ¿no? Entonces, es realmente notable. Y en plata es muchísimo dinero, ¿no? Porque uno puede pensar que cada punto perdido, capaz que se recupera el tercio después, no se recuperan todos, ¿no? Pero a la escala nuestra quiere decir que estamos recuperando, y bueno, del orden de, em, sí, de 20 millones al año, ¿no? De dólares estoy hablando, ¿no? Por ahí, por lo menos. Habría que hablar con un experto en pérdidas, pero más o menos es lo que yo podría estar comentando, sacando como conclusión de lo que tenemos. Otro aspecto, aprovecho ya que estoy, Eduardo, otro tema que no comenté, pero eso es para gente que realmente le interesa el aspecto comercial, es que hemos logrado disminuir la cantidad de estimaciones de consumo, que antes eran del 10 al 15%, ahora son del orden del 2%. Y eso también es un cambio notable, sobre todo en nuestra relación con los clientes, ¿no? Donde le estamos cobrando lo que es correcto, y nos hace disminuir mucho los reclamos por errores de facturación. Bueno, Eduardo, disculpas, pero me pareció interesante que los oyentes se queden con este dato porque para mí es un dato no menor y
Y bueno, te agradezco mucho la presentación. Hay una pregunta para contestar a Federico, en principio. Eh, Federico, te la leo. Ok. Una persona el administrador del mercado de Bolivia, creo, si no me equivoco, pregunta cuánto tiempo tomó la implementación para controlar el tráfico de datos a nivel de firewall mediante el seguimiento del tipo de datos que intercambian los medidores y los equipos recolectores. ¿Y qué aspectos fueron los más relevantes para encarar esa implementación? Bien. Sí, está buena la pregunta porque realmente es una de las cosas que introdujimos en el sistema que fue más disruptiva. A ver, el proceso de actualización del centro recolector completo, incluyendo la instalación de Optimum, nos llevó previamente un año de desarrollo antes de empezar a desplegarlo en cada centro recolector. Y dentro de ese año hicimos un montón de tareas, entre ellas el desarrollo de esta aplicación en los firewall para que detecte los protocolos de cada marca de medidor homologada que tenemos en Argentina. Eso lo hizo nuestro sector de comunicaciones en Camesa. Seguramente no llevó todo el año, como digo, pero sí llevó unos cuantos meses de desarrollarlo, probarlo y ver que funcione, ajustarlo y demás. Eh, Como qué aspectos va a tener en cuenta, a ver, nosotros lo desarrollamos en base a la tecnología de firewall, o sea, de un proveedor de firewall que se seleccionó, puntualmente es Palo Alto, el proveedor o la marca. Supongo que habrá otros que brinden esa facilidad, pero bueno, nuestro sector de comunicaciones vio como que esa opción era bastante flexible y bastante provechosa para desarrollarlo, así que se eligió primero la tecnología con la cual lo íbamos a hacer y después se desarrolló. Lo tenemos probado, siempre hay que hacer algún ajustecito, pero digamos que funciona muy bien y que hoy nos permite tener un control de seguridad en un aspecto que es crítico, como dijo también Eduardo en su presentación, la ciberseguridad hoy es crítico y acá nosotros, esta herramienta nos permite controlar el tráfico sin tener que andar metiendo mano permanentemente en los firewalls. No sé si respondí, pero bueno, más o menos. Bueno, creo que responde en parte o en la totalidad la pregunta. Eh, Como eran dos charlas, el tiempo fue largo. Yo lo que les sugiero es si tienen alguna pregunta que hacer en este momento, me avisan y la hacemos. Si no, nos la hacen llegar y la contestamos vía mail. Eh, no sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta ahora. Eh, bueno, acá leo una para Eduardo Bergerí. Eh, Todos los medidores comunicantes tienen totalizadores por cada puesto de distribución para realizar balance sería por transformador, ¿no? Por el puesto de distribución. Exacto. Bueno, no, eso sería, es decir, mi respuesta es no todos. Por supuesto que es uno de los temas que tenemos en cartera permanentemente, la de poder lograr tener totalizadores en todos los puestos de transformación o de distribución. Estamos hablando de los de transforman de media tensión a baja tensión. Me refiero a ese, porque las estaciones, por supuesto que sí, las de media y para arriba. Sí tenemos medición con totalizadores en un subconjunto de puestos de transformación, eh, donde tenemos justamente los mayores problemas en balances de energía, ¿no? Donde vemos que obviamente hay un problema de balanceo importante o de pérdidas no técnicas importante. En esos puestos de transformación están instalados en prioridad esos medidores. La idea es que lograr universalizar también eso. Em,
¿Qué les puedo acá estoy imaginándome que me puede estar preguntando el interlocutor, bueno, pero ¿por qué van de abajo para arriba? Podrían haber seguido de arriba para abajo, que era más barato, ¿no? Pero el tema es que, bueno, para hacer un cierre de balance se necesita también la medición abajo. Y entonces, bueno, tenemos ahora esta visión híbrida, que es la de avanzar en paralelo, ¿no? Es decir, hemos tapizado el país de medición inteligente a nivel cliente y a nivel de puesto de transformación se va haciendo, priorizando los lugares donde la zona geográfica del país donde hay mayores pérdidas. Y efectivamente, bueno, en un plazo que es mayor a un año, vamos a tener todos esos puestos también medidos, pero creo que van a pasar muchos años, 8 años mínimo por lo menos. Bueno, la persona que preguntó es Pablo Sosa de Ande, que no lo mencioné cuando pedí la pregunta. Bueno, si no hay más preguntas instantáneas, digamos, ahora, yo lo que quisiera para ir dándole un cierre a este webinar es volver a agradecer a Eduardo y a Federico, los expositores que tuvimos, que son un lujo para nosotros tenerlos como participantes. Esperamos que haya sido de utilidad, que haya sido de mucha utilidad, como creemos, para todos los participantes. Esperamos que a partir de esta experiencia, en el segundo webinar que tenemos previsto para marzo de 2024, otras compañías administradoras del mercado nos hagan conocer su interés de exponer sobre temas relacionados con la problemática del sector. Ya algunos nos lo han hecho saber. Y estamos convencidos de que debatir sobre estos temas permitirá a los especialistas participantes enriquecerse de las experiencias de sus colegas. Así que bueno, vuelvo a agradecerles a todos la presencia y próximamente estaremos comunicándonos para ir armando la estructura de nuestro segundo webinar. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Un honor haber podido charlar aquí un rato con ustedes. Lo mismo, muchas gracias por la invitación y a todos por escucharnos. Bueno, muchas gracias.